Vamos a leer algunas escrituras, pero en el orden que el Señor nos ha venido llevando. Hemos oído hablar sobre la iglesia, sobre el propósito que Dios tiene en esta tierra con la iglesia, la edificación de la iglesia. También hemos escuchado hablar de la gloria de Dios en la iglesia y del testimonio de Dios en la iglesia. De manera que la iglesia contiene un depósito muy importante, contiene la gloria de Dios, contiene los propósitos de Dios y, como hemos escuchado, contiene el testimonio de Dios. Pero yo quisiera hablar en esta mañana acerca del encargo que tiene la iglesia de Dios, porque el Señor ha llenado la iglesia, le ha dado un depósito, pero eso no es para que la iglesia lo tenga encerrado, lo tenga encajonado, sino para que la iglesia pueda expresarlo al mundo. Entonces, cuando nosotros leemos Primera de Pedro, dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, ha sido muy interesante lo que el Señor ha venido hablándonos, pero no podemos olvidar tampoco el encargo que la iglesia tiene de poder reflejar o transmitir todo eso que el Señor nos ha dado. La Biblia dice que la iglesia es luminares del mundo. Es una luz que alumbra en medio de la oscuridad. ¿Y para qué está la luz? Precisamente para reflejar, como hemos escuchado, la gloria de Cristo. Entonces, en esta mañana, hermanos, a mí me gustaría compartir algo sobre el encargo que el Señor le ha dado a la iglesia. Vamos a leer dos pasajes. Uno está en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 19 al 20. Realmente estos pasajes que voy a leer son pasajes ya muy conocidos por nosotros, pero podría decir que también son pasajes que han sido también ignorados por nosotros. Entonces dice la palabra del Señor aquí en Mateo 28, 19, dice: por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este pasaje ya conocido, encontramos el encargo del Señor para la iglesia. Luego en Marcos, capítulo 16, Marcos 16, versículo 15, vemos el mismo encargo del Señor. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio
a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y una vez que ellos reciben el encargo del Señor, dice aquí el 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Entonces, en estos dos pasajes, ya conocidos por todos nosotros, vemos un encargo que el Señor le hizo a la iglesia. Y ese encargo el Señor se los dio una vez que hubo resucitado. El Señor entonces les da este encargo, les da esta misión. Pero a mí me llama la atención porque Él usa una palabra aquí que dice id. Es una orden. Y no es algo, si ustedes quieren, vayan. Sino dice id y haced discípulos a todas las naciones. Y luego Marcos dice id y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces, esto que vemos aquí se puede decir que es una misión que el Señor le dejó a la iglesia, un encargo. El Señor no dijo si quieren ir, no dejó algo opcional. El Señor dijo id. Les dio una orden. Entonces yo veo en estos dos pasajes, primero, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y segundo, id y hacer discípulos. Entonces la iglesia tiene esta misión, predicar el evangelio, pero también hacer discípulos para el Señor. Ahora, hermano, este encargo que el Señor le da a la iglesia era un encargo que ya el mismo Señor lo había cumplido. Porque ¿quién fue el primer predicador del evangelio? El Señor. Cuando Él comienza el ministerio, ¿qué dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. El Padre le dio un encargo al Hijo, que trajera el evangelio. Y lo primero que hizo el Señor cuando comienza el ministerio es predicar el evangelio. Aquí en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 14, dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces, esto mismo que el Señor había hecho en su ministerio es lo mismo que el Señor nos ha encomendado a nosotros: predicar el evangelio.
qué es el Evangelio? La buena noticia de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. El apóstol Pablo decía: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Todo el Señor, en lo que comienza su ministerio, Él comenzó a predicar el Evangelio. Y es lo que el Señor encomienda o le encarga a la iglesia, que prediquen el Evangelio, así como el Señor lo predicó. Aquí en Marcos capítulo 1, verso 35, dice: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Y él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos y toda Galilea, y echaba fuera a los demonios. Todo el Señor dijo: para esto he venido. Y entonces el Señor iba de lugar en lugar predicando el Evangelio, porque esa era la encomienda que el Padre le había dado. Entonces esta misma encomienda de predicar el Evangelio, cuando el Señor resucita, le dice a los discípulos: vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero el Señor no solamente predicó el Evangelio, sino que el Señor también hizo discípulos. ¿Cómo hacía el Señor sus discípulos? Una vez que les predicaba el Evangelio y venían a Él, entonces Él comenzaba a enseñar a esos discípulos y a formar a esos discípulos y a hablarles del reino de Dios y a entrenarlos para que estos discípulos se convirtiesen en sus seguidores. Entonces el Señor nos deja el ejemplo. El mismo Señor no solo predicaba, sino que también hacía discípulos. ¿Y cuál es el discipulado? Enseñar a los que ya han creído, entrenarlos, capacitarlos para que puedan hacer lo mismo. Entonces se dan cuenta, hermanos, que el Señor lo que les dice a los discípulos cuando resucita es lo mismo que el Señor ya había hecho. El Señor predicaba, pero el Señor enseñaba. Entonces, como iglesia, nosotros necesitamos predicar, pero necesitamos también enseñar. ¿Para qué? Para poder cumplir con el encargo del Señor. Ahora, una vez que el Señor se va, los discípulos del Señor tomaron esto en serio. Ellos comenzaron, dice aquí, a predicar el Evangelio. En Hechos 2 vemos a los discípulos predicando el Evangelio. Pedro predicando la palabra. Pero no solamente los apóstoles, sino también la iglesia. En Hechos capítulo 8, versículo 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces, el encargo de anunciar el Evangelio no solamente fue de los apóstoles, sino también
de la misma iglesia. ¿Y cómo comienza la iglesia en Jerusalén? Bajo esta misión, la predicación y la enseñanza. Ellos tomaron, hermano, en serio este encargo que el Señor les había dado. Y por eso fue que la iglesia comenzó a multiplicarse, porque ellos obedecieron el mandato. Y hacer discípulos y predicar el Evangelio. Es decir, que es algo que tenemos que hacerlo, tenemos que salir a predicar el Evangelio, tenemos que salir a discipular. El Señor dijo: como el Padre me envió, yo también los he enviado. Entonces tenemos una misión. ¿Y cuál es la misión? Predicar el Evangelio y hacer discípulos para el Señor. Cuando nosotros leemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, y lo pueden buscar, Primera de Tesalonicenses 1, versículo 8. Mire lo que dice la palabra. Le escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. O sea, la iglesia había tomado este encargo, y cuando los apóstoles llegaban, ya la iglesia de Tesalónica había cumplido ese encargo. No tenía necesidad de hablar, porque dice aquí: partiendo de vosotros, dice aquí, la fe se había divulgado en todo lugar. Entonces, por eso, hermano, era que la iglesia en los primeros días era una iglesia que crecía, era una iglesia que se multiplicaba, porque era una iglesia que había tomado en serio la comisión del Señor. Y no es una comisión, hermano, que es opcional, es una orden del Señor para nosotros. Y cuando leemos del apóstol Pablo, dice: cuando yo llegué a Corintio, dice el capítulo 2, llevé el testimonio de Dios. Llevo el testimonio de lo que estaba hablando el hermano Iván. Pero dice: no me propuse saber cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Él comenzó fue a predicar el Evangelio. Y después que él predicó el Evangelio, entonces él comenzó a enseñar sobre Cristo. Pero la primera base para que la iglesia se formara en Corintio fue la predicación del Evangelio. Eso es lo que vemos, hermano, en la Escritura. En el libro de Hechos, capítulo 11, verso 19, me llama la atención este capítulo. Dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos por causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a unos judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio
del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con propósito de corazón permanecieron fieles al Señor. Y el verso 26 dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Entonces, ¿qué es lo que quiero transmitir, hermano? Que la predicación se complementaba con la enseñanza. Ellos predicaron, gran número se convirtió al Señor, y luego comenzaron a discipular a esos que se habían convertido al Señor. Y cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, él dice: ay de mí si no anunciare el Evangelio. Entonces hemos estado oyendo durante todas las predicaciones, lo que los hermanos han dicho, que la iglesia necesita impactar a la sociedad donde vive, que necesitamos impactar la localidad donde vivimos, la ciudad. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? La única manera, hermano, es la que el Señor nos dio: predicar el Evangelio, salir del lugar donde nosotros estamos y hablar con valentía la palabra de Dios, anunciar el Evangelio. A veces nosotros decimos: están predicando un falso evangelio, pero nosotros no estamos predicando el verdadero evangelio tampoco, porque estamos callados. No, que están predicando el falso evangelio y usted está predicando el verdadero evangelio. No lo estamos haciendo. ¿Sí o no? Que los pastores están enseñando mal y nosotros estamos enseñando. No lo estamos haciendo. No estamos cumpliendo con el encargo del Señor. Entonces, por eso no vemos ninguna revolución, pero no la revolución que ustedes conocen, no, la revolución de Cristo. ¿Por qué no hay esa revolución? Porque no estamos, hermanos, cumpliendo con lo que el Señor nos dejó: predicar el Evangelio. Y una vez que se predique el Evangelio, enseñar, discipular, para que aquellos que han recibido el Evangelio sean discípulos, no de nosotros, sino discípulos de Cristo. Entonces nosotros, hermanos, a veces queremos que la iglesia crezca, que la iglesia avance, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice: yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento, pero si no sembramos y si no regamos, ¿ustedes creen que podemos tener crecimiento? No vamos a tener, hermano. Es algo matemático. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, si queremos, hermano, que la gente se convierta al Señor, que la gente sea impactada por el Señor, tenemos que, como los primeros discípulos, salir a predicar el Evangelio. Y una vez que se conviertan las almas, comenzar a discipular a esos que se han convertido. El Señor duró 3 años y medio con esos discípulos, enseñándoles. Y aun cuando resucitó, dice Lucas, el Señor se quedó 40 días más, dice, enseñándoles. Vamos a leerlo en Hechos capítulo 1. Dice aquí: en el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. O sea, no solamente enseñaba, sino que también hacía. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Es decir, que el Señor, aún después de resucitado, siguió instruyendo a los discípulos. Entonces, lo mismo que el Señor hizo, predicaba y enseñaba, es lo mismo que el Señor nos ha encomendado a nosotros: predicar el Evangelio. Pero, hermanos, hemos tenido una debilidad. Sí hemos enseñado mucho, pero hemos predicado menos. El apóstol Pablo daba la vida y dio su vida por predicar el Evangelio. Aún en las cárceles, él no perdía tiempo. Él le dice a los filipenses: las cosas que me han sucedido han sido más bien para el progreso del Evangelio. Él no perdía tiempo, hermano. Y si usted ve la historia de la iglesia, los primeros 3 siglos de la iglesia, los cristianos se multiplicaban por millares. ¿Pero por qué? Porque ellos tomaron en serio este encargo. Predicaban y enseñaban. Entonces, lamentablemente, hoy, en el día de hoy, tenemos esa debilidad. Me incluyo yo también ahí, que hemos descuidado la predicación. Cuando leemos los libros del hermano Watman Nee, que es un hermano muy leído, dice que los hermanos en China tenían una reunión de predicación del Evangelio toda la semana. Los hermanos se encargaban de invitar a las personas que no habían creído y las traían a una reunión similar a esta, y allí se les predicaba el Evangelio. Eso lo dice el hermano en un libro que se llama La vida de asamblea. Él habla allí de que la iglesia en China predicaba el Evangelio. Y una vez que se convertían al Señor, comenzaban entonces a enseñar la palabra. Y eso era constante, hermano. Entonces, hermano, cuando vemos las Escrituras y vemos el ministerio de los apóstoles, vemos que ellos estaban concentrados en esas 2 cosas: predicar y enseñar. Y, hermano, eso es lo que el Señor quiere, que nosotros como iglesia hagamos. A veces nosotros decimos, la palabra dice que el Señor añadía los que habían de ser salvos. ¿Verdad que a veces lo decimos? Entonces, ¿para qué vamos a predicar? El Señor va a añadir. Pero si usted lee todo el contexto, usted ve a Pedro predicando. Entonces, a veces ese verso lo hemos sacado de un contexto. No, pero ¿para qué vamos a hablar si el Señor añadía los que habían de ser salvos? Pero ¿cómo los añadía? Cuando ellos predicaban. No hay otra manera, hermano, de que la iglesia crezca, de que la iglesia se multiplique, si nosotros no predicamos la palabra, si nosotros no proclamamos el Evangelio. Entonces, hermano, ese ha sido, hermano, una de las debilidades que ha tenido el cristianismo, que hemos descuidado la predicación del Evangelio. ¿Y qué dice la Biblia? Que nosotros somos embajadores. ¿De quién? De Dios. Como que si Dios dijese por medio de nosotros: reconciliados
con Dios. Entonces yo leyendo estos dos versos de Mateo y de Marcos, yo decía, Señor, tú nos diste un encargo, tú nos diste una comisión, pero hemos gastado esfuerzo en muchas cosas, menos en lo que el Señor nos dejó. Tenemos que reconocer, hermano, que hemos perdido esfuerzo en lo que el Señor nos ha encargado. Pablo dio toda su vida, hermano, por llevar el Evangelio. Y donde no había sido anunciado, él llegaba allí hablando del testimonio de Dios, del testimonio de Cristo. Entonces yo sembré y Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero no puede haber crecimiento si no hay siembra y si no hay riego. El mismo Señor, cuando habla de la palabra del sembrador, dice: el sembrador salió a sembrar. Entonces queremos ver nuevos hermanos en las reuniones, porque no se trata de llenar un local o una casa. Nuestra misión no es llenar la iglesia de gente. Nuestra misión es predicar el Evangelio para que se convierta. Entonces queremos que hayan conversiones. Tenemos entonces, hermanos, que cumplir con esta comisión que el Señor nos ha sido encomendada. Y hermanos, esta comisión no es solamente de unos pocos, sino que es de todos nosotros, de la iglesia, de los apóstoles, de los evangelistas, de los profetas. Cuando usted lee Efesios 4, dice: a unos dio primeramente apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, pero dice para la edificación. ¿Para qué? Para capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todo el cuerpo de Cristo necesita ser edificado, pero necesitamos, hermano, tomar en serio, hermano, la palabra o el encargo que el Señor nos ha dado. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones y por todo el mundo, y predicad el Evangelio. ¿Y sabe lo que dice Marcos? Y ellos salieron y predicaron, ¿dónde? En todas partes. Y el Señor los respaldaba, hermano, porque fue algo que el Señor dejó. Todo es necesario, hermanos, que como iglesia que somos, como ese depósito, esa casa donde el Señor ha puesto su gloria, también demos a conocer la gloria de Dios por medio de la palabra. Y el Señor dijo: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque nadie enciende una lámpara y la pone debajo de la cama, sino que está ahí para que alumbre a todos los que están en casa. Hermanos, estamos en este mundo para alumbrar. Estamos en este mundo para resplandecer. Pero es necesario, hermanos, que accionemos, que salgamos. A veces leemos la Escritura, pero no le prestamos atención. Efesios dice: calzados los pies, ¿con qué? Con el apresto del Evangelio. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian. Entonces, hermano, es necesario, hermano, de que pongamos atención a estas cosas. Necesitamos predicar el Evangelio. Y aún más, hermano, porque estamos en apostasía. Se está predicando un falso Evangelio. Pero nosotros necesitamos predicar el verdadero Evangelio. No basta solamente con que digamos, como dije ahorita, están predicando un falso Evangelio, ¿no?
Como ellos están predicando un falso evangelio, nosotros vamos a predicar el verdadero evangelio. Y vamos a hablar. Y vamos a pedirle al Señor que abra nuestra boca para dar a conocer con de nuevo, esa palabra de nuevo es con valentía, el misterio de Dios, que es Cristo. Hay mucha gente afuera, hermano, que necesita conocer al Señor. Pero los ángeles no van a venir a darle a conocer al Señor a ellos. Esa tarea nos fue dada a nosotros. Y esta ha sido, hermano, una de las preocupaciones que yo he tenido en estos últimos días. Señor, estamos como con la mesa, como que le falta una patica. Sí enseñamos, pero muy poco predicamos. Ayúdanos, Señor. Abre nuestra boca para hablar la palabra. Y cuando usted lee Hechos, dice, y los que fueron esparcidos iban por todas partes, hablando la palabra, anunciando el evangelio. No perdían tiempo, hermano. Entonces, hermano, que el Señor nos ayude en esta mañana y que podamos meditar en estas cosas. Que somos la iglesia, la gloria de Dios está en la iglesia, como hemos escuchado, el testimonio está en la iglesia, pero ese testimonio tiene que ser expresado al mundo. Para eso estamos aquí. Y el Señor nos dio el ejemplo. Fíjense que el Señor nos dijo, bueno, voy a reunir un grupo de hombres para que vayan a predicar el evangelio. No, el Señor comenzó primero Él, anunciando el evangelio, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, crean en el evangelio. Y una vez que iba caminando, iba llamando a los discípulos y también enseñando el reino de Dios. Y esa, hermano, es nuestra misión, amén. Entonces, que el Señor nos ayude en esta mañana y pueda despertar nuestros espíritus para llevar a cabo esto que es tan necesario, hermano. La predicación del evangelio y el discipulado, amén. Señor, bendiga su palabra. Vamos a dar gracias. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Señor, te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes para cumplir con ese encargo, Señor, que tú nos has dado. Que vayamos a predicar el evangelio, que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. Señor, tu palabra dice que este evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Te rogamos que tú nos ayudes, Señor, a todos, Señor, para que podamos, Señor, tomar en serio lo que tú nos has encomendado, Señor, porque no es una opción, Señor, es una orden. Es la orden, Señor, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.